En las vastas llanuras de Arizona, 1887, donde el sol abrasa sin piedad y la justicia se mide en balas, un hombre marcado por cicatrices terribles camina solo por el desierto. Lo llaman el monstruo del oeste, un nombre que hiela la sangre de quienes lo pronuncian. Su rostro desfigurado cuenta historias de fuego y dolor, pero sus ojos guardan secretos que pocos se atreven a descifrar. Cuando el destino lo lleva a cruzarse con una viuda desesperada y sus gemelos hambrientos, un simple gesto de compasión desatará una cadena de eventos que transformará para siempre el curso de 3 vidas y revelará que a veces los verdaderos monstruos no son quienes aparentan serlo. ¿Qué secreto oculta este hombre desfigurado? ¿Por qué un simple acto de bondad cambiará el destino de toda una región? Quédate para descubrir una historia que te llegará al corazón y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la verdadera naturaleza humana. El sol de Arizona caía como plomo derretido sobre la tierra agrietada, creando espejismos que danzaban en el horizonte como fantasmas del desierto. Era el verano de 1887 y la sequía había convertido los arroyos en cicatrices polvorientas que surcaban el paisaje como heridas abiertas en la piel de la tierra. En este páramo desolado, donde solo los más fuertes sobrevivían y los débiles eran devorados por la inmensidad, una figura solitaria avanzaba a pie, llevando las riendas de un caballo exhausto. El hombre que caminaba bajo el sol implacable era una visión que habría aterrorizado a cualquier alma cristiana. Su rostro, o lo que quedaba de él, era un mapa de cicatrices que contaban una historia de fuego y tormento. La mitad izquierda de su cara estaba desfigurada por quemaduras antiguas. La piel tirante y brillante formaba un paisaje lunar de carne maltratada. Su ojo izquierdo era apenas una hendidura cerrada para siempre, mientras que el derecho, de un azul cristalino que contrastaba brutalmente con la destrucción que lo rodeaba, miraba el mundo con una mezcla de resignación y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Vestía ropas polvorientas que habían conocido mejores días, un sombrero de ala ancha que protegía su rostro mutilado del sol despiadado, una camisa de algodón descolorida que se pegaba a su torso empapado en sudor, y pantalones de cuero que habían resistido 1000 tempestades del desierto. En su cadera colgaba un Colt 45 que parecía una extensión natural de su cuerpo, el metal gastado por años de uso constante. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia monstruosa, sino la forma en que se movía. Con la gracia silenciosa de un predador nato, cada paso calculado, cada movimiento eficiente y letal. Los habitantes de las ciudades fronterizas lo conocían como el monstruo del oeste, un apodo que había ganado no solo por su aspecto aterrador, sino por las historias que corrían sobre su pasado. Se decía que había sido un cazarrecompensas sin piedad, que había matado a más de 50 hombres en duelos justos, que había quemado pueblos enteros y que su rostro desfigurado era el castigo divino por sus pecados. Otros susurraban que había sido un soldado de la Unión, que había sobrevivido al infierno de la guerra civil, marcado para siempre por los horrores que había presenciado. Pero la verdad, como suele suceder con las leyendas, era mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquier historia podría capturar. Su nombre real era Marcus Delacroix, aunque hacía años que nadie lo pronunciaba. Había nacido en Nueva Orleans, en una familia de comerciantes prósperos, educado en las mejores escuelas del este, destinado a una vida de privilegio y comodidad, pero el destino tenía otros planes para él. La guerra civil lo había llamado cuando apenas tenía 18 años, y había respondido con el fervor patriótico de la juventud. Había luchado en Gettysburg, había sobrevivido a la pesadilla de Antietam, había visto morir a sus mejores amigos en campos de batalla que se habían convertido en mataderos humanos. Pero fue en los últimos días de la guerra, en un pequeño pueblo de Georgia, cuyo nombre había tratado de borrar de su memoria, donde el fuego que desfiguró su rostro también había carbonizado su alma. Ahora caminaba por el desierto de Arizona como un espectro de su pasado, evitando las ciudades grandes, sobreviviendo con trabajos esporádicos que su reputación le permitía conseguir. Cazaba forajidos de vez en cuando,
no por amor a la justicia, sino porque era lo único que sabía hacer bien. El dinero le duraba poco, gastado en whisky barato que lo ayudaba a dormir sin soñar y en provisiones básicas para continuar su existencia errante. El calor del mediodía era tan intenso que el aire mismo parecía vibrar, creando ondas de distorsión que hacían que el paisaje temblara como si fuera un espejismo. Su caballo, un Mustang bayo llamado Sombra, jadeaba pesadamente, con la lengua colgando y los flancos empapados en sudor. Marcus sabía que necesitaban agua pronto, o ambos morirían en este páramo infernal. Sus ojos experimentados escrutaron el horizonte, buscando señales de vida, de civilización, de cualquier cosa que pudiera ofrecerles refugio del sol asesino. Fue entonces cuando vio el humo. Era apenas una columna delgada que se alzaba en la distancia, casi invisible contra el cielo azul despiadado. Pero para un hombre con su experiencia, era una señal tan clara como un faro en la noche. Humo significaba fuego, y fuego significaba gente. Gente significaba agua, y agua significaba supervivencia. Sin dudar un momento, ajustó su rumbo hacia la fuente del humo, apurando el paso tanto como su caballo exhausto se lo permitía. Mientras se acercaba, pudo distinguir las formas de una pequeña granja perdida en la inmensidad del desierto. Era una construcción modesta, una casa de adobe de una sola planta, con un techo de tejas rojas, un pequeño corral donde pastaban algunas cabras famélicas y un pozo que esperaba fuera la fuente del agua que tanto necesitaba. Pero algo estaba mal. El humo no salía de la chimenea, sino de lo que parecían ser los restos de un granero quemado. Y no había señales de movimiento humano, solo el silencio opresivo del desierto que se tragaba todos los sonidos. Marcus se detuvo a unos 200 metros de la granja, su instinto de supervivencia poniéndolo en alerta máxima. Había aprendido en sus años de cazarrecompensas que las escenas aparentemente inocentes a menudo escondían peligros mortales. Bandidos, indios hostiles, enfermedades, trampas. El oeste estaba lleno de formas de morir para el incauto. Desenfundó su Colt con un movimiento fluido, revisó las balas y se acercó con la cautela de un gato montés acechando a su presa. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No era el llanto de un adulto, sino el gemido desconsolado de niños pequeños. El sonido atravesó el silencio del desierto como una lanza, llegando directamente a una parte de su alma que creía haber enterrado hace mucho tiempo. A pesar de todos sus instintos, a pesar de años de desconfianza y paranoia, Marcus sintió que algo se removía en su pecho. Una emoción que había tratado de matar con whisky y soledad, pero que se negaba a morir completamente. Aceleró el paso, manteniendo el arma desenfundada pero bajo. A medida que se acercaba a la casa, pudo ver más detalles de la devastación. El granero efectivamente había sido quemado, pero no por accidente. Las vigas de madera mostraban los patrones característicos de un incendio provocado. Las ventanas de la casa estaban cerradas con tablas, como si alguien hubiera tratado de fortificarse contra un ataque. Y esparcidos por el patio había objetos personales, ropa, utensilios de cocina, herramientas rotas, como si hubiera habido una pelea o un saqueo. El llanto se hacía más fuerte ahora, y Marcus pudo distinguir que eran al menos 2 voces infantiles. Se acercó a la puerta principal que colgaba de una sola bisagra y miró hacia el interior de la casa. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En el suelo de tierra apisonada de lo que había sido una sala de estar modestamente amueblada, yacía el cuerpo de un hombre joven. Tenía un agujero de bala en el pecho y su sangre había formado un charco oscuro a su alrededor. A juzgar por el olor y el estado del cuerpo, había muerto al menos 2 días atrás. Pero lo que realmente partió el corazón de Marcus fue la escena junto al cadáver. Una mujer joven, claramente la viuda del muerto, abrazaba a 2 niños pequeños que no podían tener más de 4 o 5 años. Eran gemelos, idénticos hasta el último detalle, con cabello rubio enmarañado y ojos azules hinchados de tanto llorar. La mujer era hermosa, a pesar de la desesperación que marcaba sus facciones. Tendría unos 25 años, con cabello castaño claro que caía en ondas desarregladas sobre sus hombros. Su vestido
que una vez había sido azul claro, estaba manchado de sangre y polvo. Sus ojos, del color del cielo de verano, estaban rojos de llorar, pero mantenían una fiereza protectora que Marcus reconoció inmediatamente. Era la mirada de una madre dispuesta a morir por sus hijos. Cuando lo vio aparecer en el umbral, la mujer gritó y apretó a los niños contra su pecho. El terror puro se apoderó de su rostro al ver la figura imponente y desfigurada que se recortaba contra la luz del desierto. Los gemelos, asustados por el grito de su madre, comenzaron a llorar con más fuerza, sus voces pequeñas llenando el aire con una desesperación que habría quebrado el corazón más duro. «¡No se acerque!», gritó la mujer con una voz que temblaba de miedo, pero que mantenía una nota de desafío. «No tenemos nada de valor. Ya se llevaron todo». Marcus se quedó inmóvil en el umbral, consciente de que su apariencia monstruosa solo añadía terror a una situación que ya era desesperada. Lentamente, muy lentamente, enfundó su pistola y se quitó el sombrero, revelando completamente su rostro devastado. La mujer jadeó al ver las cicatrices, pero Marcus vio que el terror inicial se mezclaba ahora con algo más. Tal vez compasión, tal vez reconocimiento del dolor que esas marcas representaban. «Señora», dijo Marcus con una voz ronca que no había usado para hablar con otro ser humano en semanas, «no vengo a hacerle daño. Vi el humo y pensé que tal vez necesitaran ayuda». La mujer lo estudió con ojos cautelosos, como un animal herido que no sabe si confiar en la mano extendida. Los gemelos se habían callado un poco, mirando al extraño con esa curiosidad sin filtros que solo tienen los niños muy pequeños. Uno de ellos, el que estaba más cerca del desconocido, señaló las cicatrices de Marcus con un dedo pequeño. «¿Te dolió?», preguntó con la inocencia brutal de la infancia. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. Había enfrentado docenas de pistoleros sin pestañear. Había mirado a la muerte a los ojos más veces de las que podía contar. Pero la pregunta simple de un niño lo desarmó completamente. «Sí», respondió honestamente, agachándose para quedar a la altura del pequeño. «Me dolió mucho». «Mi papá también se dolió», dijo el otro gemelo señalando el cuerpo en el suelo, «pero él no se va a levantar nunca más». Las palabras del niño flotaron en el aire cargado de la pequeña casa como una acusación contra la crueldad del mundo. Marcus sintió que su garganta se cerraba, luchando contra emociones que había mantenido enterradas durante años. La mujer, viendo que el extraño no mostraba signos de agresión, se relajó ligeramente, aunque mantuvo a sus hijos cerca. Soy Elena Morales», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Estos son mis hijos, Miguel y Diego. Mi esposo era Carlos». Marcus asintió respetuosamente hacia el cuerpo. «¿Qué pasó aquí, señora Morales?». Elena cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Cuando los abrió de nuevo, Marcus vio en ellos una historia de terror y pérdida que conocía demasiado bien. «Fueron los hombres de Blackwater», susurró. «Dijeron que Carlos les debía dinero por el préstamo para comprar esta tierra, pero él ya les había pagado. Yo vi cómo lo hizo. Vinieron de todos modos. Dijeron que querían cobrar los intereses de otra manera». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Carlos trató de protegernos, trató de detenerlos, pero eran 5 contra 1. Marcus conocía el nombre de Blackwater. Era uno de los hombres más poderosos del territorio, un magnate que había construido su imperio sobre la miseria ajena. Tenía docenas de hombres a su servicio, pistoleros sin escrúpulos que hacían el trabajo sucio mientras él mantenía las manos limpias. Era el tipo de hombre que la ley oficial no podía tocar, pero que hombres como Marcus habían aprendido a odiar con una pasión silenciosa. «¿Cuándo fue esto?», preguntó Marcus, su voz tomando un tono más duro. «Hace 2 días», respondió Elena. Dijeron que volverían, que si no teníamos el dinero para pagar la deuda, se llevarían la tierra y...». Su voz se quebró y no pudo continuar. Marcus no necesitó que terminara la frase. Conocía demasiado bien cómo operaban hombres como los de Blackwater. Matarían al marido, violarían a la mujer, venderían a los niños como trabajadores
o simplemente los abandonarían en el desierto para que murieran. Era una historia que se repetía por todo el oeste, una historia de poder y avaricia que aplastaba a los inocentes sin piedad. Se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando por el calor y el cansancio. Elena lo miró con ojos suplicantes, como si pudiera leer en su rostro devastado alguna promesa de salvación. «Señora Morales», dijo Marcus, su voz tomando una firmeza que no había tenido en años. «¿Tiene agua?» La pregunta pareció sorprenderla. «Sí, el pozo todavía funciona. Pero mi caballo y yo necesitamos agua», continuó Marcus, «y ustedes necesitan enterrar a su esposo correctamente. Y después de eso, necesitan salir de aquí antes de que regresen esos hombres». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «No tenemos dinero para ir a ningún lado. No tenemos familia, no tenemos nada. Esta granja era todo lo que teníamos». Marcus caminó hasta el pozo, seguido por Elena y los gemelos. El agua estaba limpia y fría, un regalo del cielo en este infierno de calor. Bebió profundamente, llenó su cantimplora y luego dio agua a Sombra. Los niños lo observaban con fascinación, su miedo inicial reemplazado por curiosidad. Mientras el caballo bebía, Marcus estudió a la pequeña familia. Los gemelos estaban claramente desnutridos, sus mejillas hundidas y sus ojos demasiado grandes para sus caras. Elena no estaba mucho mejor. Era evidente que había estado dando la mayor parte de la comida a sus hijos, sacrificando su propia salud por la de ellos. Sus manos, que una vez habían sido suaves, ahora estaban ásperas y callosas por el trabajo duro. Pero a pesar de la pobreza y la desesperación, había una dignidad en ella que Marcus admiró profundamente. «Voy a ayudarla a enterrar a su esposo», dijo finalmente. «Y luego la voy a llevar a usted y a los niños a un lugar seguro». «No puede», protestó Elena. «No nos conoce, no nos debe nada. Y los hombres de Blackwater, si lo encuentran aquí». Marcus la miró directamente a los ojos, y por un momento, Elena vio más allá de las cicatrices, más allá de la reputación monstruosa, hasta el corazón del hombre que había sido una vez. «Señora», dijo Marcus con una seriedad que la hizo estremecer, «he hecho muchas cosas malas en mi vida. He lastimado a mucha gente. He tomado decisiones de las que me arrepiento cada día. Pero si hay algo que puedo hacer bien, algo que pueda ayudar a balanzar la escala aunque sea un poco, lo voy a hacer». Elena sintió lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en días: esperanza. Los gemelos, ajenos a la complejidad emocional de la conversación de los adultos, se habían acercado a Sombra y acariciaban su hocico con pequeñas manos curiosas. El caballo, a pesar de su agotamiento, parecía disfrutar de la atención inocente. «¿Cómo se llama su caballo?», preguntó Miguel, o tal vez Diego. Marcus no podía distinguir entre los gemelos. «Se llama Sombra», respondió Marcus, y por primera vez en años, algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de su boca dañada. «Es bonito», dijo el otro gemelo. «Papá iba a comprarnos un caballo, pero después vinieron los hombres malos». La inocencia de la observación golpeó a Marcus como un martillo. Estos niños habían perdido no solo a su padre, sino también sus sueños, su futuro, su seguridad, y todo por la avaricia de un hombre que probablemente no recordaría sus nombres al día siguiente. «Vamos a encontrar la pala», dijo Marcus dirigiéndose a Elena. «Su esposo merece un entierro digno». Mientras cavaban la tumba bajo el sol implacable del desierto, Marcus reflexionó sobre los extraños giros del destino. Había venido aquí buscando agua para él y su caballo, nada más. Pero ahora se encontraba comprometido con el bienestar de 3 extraños, preparándose para enfrentar a algunos de los hombres más peligrosos del territorio. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había en esta mujer valiente y sus hijos inocentes que había tocado algo en su alma que creía muerto para siempre? Tal vez era el reconocimiento de su propio dolor reflejado en los ojos de Elena. Tal vez era la forma en que los gemelos lo habían mirado sin juzgar sus cicatrices, viendo al hombre detrás del monstruo. O tal vez era simplemente que después de años de caminar solo por el desierto de su propia culpa, había encontrado finalmente una oportunidad de redención.
Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas que rivalizaban con el fuego que había marcado su rostro, Marcus Delacroix tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de 4 vidas. No sabía aún que este simple acto de compasión desataría una tormenta que sacudiría todo el territorio. No sabía que los hombres de Blackwater regresarían esa misma noche, sedientos de venganza. Y no sabía que antes de que todo terminara, el monstruo del oeste tendría que enfrentar no solo a los demonios externos, sino también a los que había llevado dentro de su corazón durante tantos años. Todo lo que sabía era que por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La tumba de Carlos Morales quedó marcada por una cruz rudimentaria que Marcus había tallado en madera de mezquite, las astillas ásperas bajo sus manos callosas mientras trabajaba en silencio bajo la sombra menguante de la tarde. Elena había insistido en envolver el cuerpo de su esposo en su mejor sábana, blanca como la esperanza que una vez habían compartido para esta pequeña parcela de tierra que ahora se había convertido en un cementerio. Los gemelos habían recogido las pocas flores silvestres que crecían cerca del pozo, marchitas por el sol, pero hermosas en su simplicidad, y las habían colocado sobre la tumba fresca con la solemnidad instintiva de los niños que han aprendido demasiado pronto sobre la finalidad de la muerte. Marcus se había quitado el sombrero durante el funeral improvisado, permitiendo que el sol castigara su rostro desfigurado mientras Elena susurraba oraciones en español, su voz quebrada por el dolor, pero firme en su fe. Las palabras fluían como agua sobre piedras desgastadas, llevándose algo del veneno que había estado acumulándose en el corazón de Marcus durante años. No había oído oraciones sinceras desde antes del fuego, antes de que su mundo se convirtiera en cenizas y arrepentimiento. «Descansa en paz, mi amor», murmuró Elena, colocando su mano sobre la tierra recién movida. «Cuida de nosotros desde arriba». Los gemelos, Miguel y Diego, permanecían en silencio a cada lado de su madre, sus pequeñas manos aferradas a la falda de su vestido manchado. Era extraño cómo el dolor podía hacer que los niños parecieran mayores de lo que eran, como si la pérdida añadiera años a sus ojos jóvenes. Marcus reconoció esa mirada. La había visto en el espejo cada mañana durante los últimos 15 años. El sol se estaba poniendo cuando terminaron, tiñendo el cielo de rojos y púrpuras que recordaban demasiado vívidamente el color de la sangre y las llamas. Marcus sintió el peso familiar de la melancolía asentándose sobre sus hombros como una manta mojada. Esta hora del día siempre había sido la peor para él, cuando las sombras se alargaban y los recuerdos se volvían más vívidos, más dolorosos. «Necesitamos irnos», dijo, su voz ronca cortando el silencio de la oración. «Pronto va a oscurecer, y si van a regresar, será durante la noche». Elena se irguió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿A dónde iremos? No tengo dinero, no tengo familia. Esta era nuestra casa». Marcus estudió su rostro, viendo no solo la belleza que el dolor no había podido tocar, sino también la fortaleza que la mantenía de pie cuando cualquier otro se habría derrumbado. Era el tipo de mujer que construía hogares en páramos, que criaba hijos con amor a pesar de la pobreza, que encontraba flores en el desierto. Era todo lo que él había perdido, todo lo que había destruido con sus propias manos. «Hay un pueblo llamado Esperanza, a unas 20 millas al norte», dijo finalmente. «Es pequeño, pero hay una iglesia. El padre Morrison es un buen hombre. Él la ayudará a usted y a los niños hasta que puedan establecerse». «¿Y usted?», preguntó Elena, sus ojos azules estudiando las cicatrices de su rostro con una intensidad que lo hacía sentir desnudo. «¿Vendrá con nosotros?». La pregunta flotó en el aire del desierto como el humo del granero quemado que todavía se alzaba en el viento vespertino. Marcus había planeado dejarlos en el pueblo y continuar su camino, como había hecho tantas veces antes. Era más seguro para todos si se mantenía alejado de las vidas decentes, de las familias, de cualquier cosa que pudiera crecer hasta importarle. Pero algo en la forma en que Elena lo miraba, sin miedo ahora, con algo que se parecía peligrosamente a la confianza, lo hizo dudar. «Yo», comenzó,
pero fue interrumpido por el sonido distante de cascos de caballos. El entrenamiento de años se activó instantáneamente. Marcus se puso de pie de un salto, su mano moviéndose hacia su pistola mientras sus ojos escrutaban el horizonte. El sonido venía del sur, de la dirección de la ciudad más cercana, y por el ritmo de los cascos podía contar al menos 5 jinetes aproximándose a galope completo. «Métanse en la casa», ordenó con una voz que no admitía discusión. «Apaguen cualquier luz, y pase lo que pase, no salgan hasta que yo se lo diga». Elena palideció, pero no discutió. Tomó a los gemelos de las manos y corrió hacia la casa, empujándolos hacia adentro antes de voltear hacia Marcus. «¿Qué va a hacer?», susurró. Marcus ya estaba revisando su pistola, verificando las balas con movimientos automáticos. «Lo que sea necesario». La puerta se cerró con un golpe seco y Marcus se encontró solo en el patio que se oscurecía rápidamente. Sombra relinchó nerviosamente, sintiendo la tensión en el aire. Los cascos sonaban más cerca ahora, acompañados por el tintineo metálico de espuelas y arneses. Voces rudas cortaron el aire del atardecer, risas ásperas que no tenían nada de humor y todo de crueldad. Marcus se posicionó detrás del pozo, usando la estructura de piedra como cobertura parcial. Desde allí podía ver la casa y el camino de acceso, pero también tenía una ruta de escape hacia el desierto si las cosas se ponían feas. Era una táctica que había perfeccionado durante sus años como cazarrecompensas: siempre tener una salida, nunca dejarse acorralar, mantener las opciones abiertas. Los jinetes aparecieron como sombras contra el cielo púrpura, 5 figuras montadas que se acercaban con la confianza arrogante de hombres que nunca habían enfrentado resistencia real. Incluso en la luz menguante, Marcus pudo distinguir sus perfiles. Hombres duros, con rostros marcados por la violencia y ojos fríos como piedras. Llevaban las ropas polvorientas y los sombreros de ala ancha típicos de los pistoleros del territorio, pero sus caballos eran demasiado finos, sus arneses demasiado elaborados para ser simples forajidos. Estos eran hombres que trabajaban para alguien con dinero, alguien con poder. El líder era un hombre alto y delgado con una barba negra perfectamente recortada y ojos como astillas de obsidiana. Llevaba un chaleco de cuero adornado con conchas de plata y una pistola con culata de marfil que gritaba dinero y vanidad. Marcus lo reconoció inmediatamente por las descripciones que había oído en las cantinas. Jake, Serpiente, Morrison, la mano derecha de Blackwater y uno de los pistoleros más rápidos y despiadados del territorio. «¡Hola la casa!», gritó Morrison, su voz llevando una falsa jovialidad que no engañaba a nadie. «Sabemos que están ahí. Salgan y podemos hablar como gente civilizada». El silencio que siguió fue roto solo por el viento nocturno susurrando entre las piedras del desierto. Marcus permaneció inmóvil detrás del pozo, controlando su respiración, calculando distancias y ángulos. 5 contra 1 no eran buenas probabilidades, especialmente con civiles inocentes que proteger, pero había enfrentado peores circunstancias y había sobrevivido. «Vamos, Elena», continuó Morrison desmontando con movimientos fluidos. «Sabemos que estás ahí con tus mocosos. No queremos lastimar a nadie innecesariamente». Los otros 4 hombres también desmontaron, dispersándose automáticamente para rodear la casa. Eran profesionales, Marcus tenía que admitirlo. Sabían lo que hacían, habían hecho esto antes. Pero también eran arrogantes, confiados en su superioridad numérica y en la reputación de su líder. Esa arrogancia podría ser su debilidad. «2 días», gritó Morrison, acercándose a la puerta principal. «Dijimos que le daríamos 2 días para conseguir nuestro dinero. El tiempo se acabó». Marcus vio con horror cómo Morrison sacaba una antorcha encendida de su alforja. La llama danzó en el viento nocturno como una serpiente de fuego, proyectando sombras demoníacas sobre el rostro del pistolero. Los otros hombres sacaron sus propias antorchas, rodeando la casa como lobos, rodeando a una presa herida. «Si no salen en 10 segundos, quemamos la casa con ustedes adentro», rugió Morrison acercando la antorcha a la puerta de madera seca. «El señor Blackwater quiere su dinero, y si no lo puede tener, al menos se asegurará de que nadie más use esta tierra.
Fue en ese momento que algo se rompió dentro de Marcus Delacroix. No fue una decisión consciente, no fue una elección racional basada en probabilidades o tácticas. Fue algo más primitivo, más fundamental. Fue la explosión de una rabia que había estado hirviendo durante 15 años, alimentada por culpa y arrepentimiento, finalmente encontrando un blanco digno. El fuego. Siempre el fuego. Las imágenes se superpusieron en su mente como fotografías quemadas. Una iglesia en llamas en Georgia, los gritos de los inocentes atrapados adentro, sus propias manos empapadas en sangre mientras trataba desesperadamente de salvar a quienes había ayudado a condenar. El olor a carne quemada, el sonido de vigas cayendo, el rostro de una niña pequeña que no había podido rescatar. ¡No! El grito surgió de lo más profundo de su alma, un rugido primitivo que cortó la noche como un sable. Marcus se irguió detrás del pozo, su Colt 45 materializándose en su mano con la velocidad de una víbora atacando. El primer disparo tomó a Morrison completamente desprevenido. La bala lo golpeó en el hombro derecho, haciéndolo girar como un trompo y enviando la antorcha volando hacia el desierto. Su grito de dolor y sorpresa alertó a los otros 4 hombres, que se volvieron hacia la fuente del disparo con sus propias armas desenfundándose. Pero Marcus ya se estaba moviendo. Los años de experiencia, los instintos afilados por docenas de tiroteos, la memoria muscular de quien había bailado con la muerte más veces de las que podía contar, todo se combinó en una sinfonía letal de movimiento y precisión. Se deslizó hacia la izquierda, usando la esquina de la casa como cobertura, mientras su segunda bala encontraba el pecho del pistolero más cercano. Los otros 3 abrieron fuego casi simultáneamente, las balas silbando alrededor de Marcus como avispas enfurecidas. Una rozó su oreja izquierda, otra se incrustó en la pared de adobe junto a su cabeza, llenando el aire de polvo y fragmentos. Pero él ya había rodado hacia una nueva posición, aprovechando cada sombra, cada irregularidad del terreno. Su tercer disparo derribó a otro de los sicarios de Blackwater, la bala entrando limpiamente entre los ojos del hombre. Era un tiro imposible en la oscuridad creciente, el tipo de disparo que solo podía hacer alguien que había nacido con una pistola en la mano y había perfeccionado su arte en el fuego de 100 batallas. Morrison, sangrando profusamente, pero aún funcional, había logrado sacar su propia arma con la mano izquierda. «Es solo un hombre», gritó a sus compañeros restantes. «Mátenlo». Pero sus palabras sonaban huecas ahora, teñidas de pánico. En cuestión de segundos, 3 de sus 5 hombres habían caído ante un enemigo que ni siquiera habían visto venir. El aire nocturno olía a pólvora y sangre, y las antorchas caídas creaban charcos de luz que danzaban como demonios en la oscuridad. Marcus se encontró cara a cara con los 2 pistoleros restantes en el espacio abierto entre la casa y el corral. La luz de las antorchas creaba un círculo perfecto, como una arena de gladiadores iluminada por fuego infernal. Era la configuración clásica del duelo del oeste, pero con probabilidades de 2 contra 1 que hubieran aterrorizado a cualquier hombre sensato. El monstruo del oeste no era un hombre sensato. «¿Quién diablos eres?», jadeó Morrison, presionando su mano ensangrentada contra la herida del hombro. Su rostro había perdido toda la arrogancia anterior, reemplazada por algo parecido al miedo. Marcus emergió completamente de las sombras, permitiendo que la luz de las antorchas iluminara su rostro devastado. Las cicatrices parecían aún más terribles en el resplandor danzante, como si el fuego mismo hubiera tallado sus facciones. Su ojo bueno brillaba con una intensidad que hizo que los 2 pistoleros restantes retrocedieran instintivamente. «Soy el hombre que va a matarte», dijo Marcus con una voz tan fría como el viento del desierto. «Y después voy a ir por tu jefe». Morrison intentó reír, pero el sonido salió estrangulado. «Eres solo un cazarrecompensas loco. Blackwater tiene 100 hombres como nosotros. Te van a hacer pedazos». «Tal vez», admitió Marcus, nunca apartando la mirada de los ojos de Morrison. «Pero tú no vas a estar vivo para verlo». Lo que siguió fue más una ejecución que un duelo. Morrison y su compañero dispararon casi al mismo tiempo, pero sus nervios destrozados afectaron su puntería.
Las balas silbaron ampliamente, una golpeando la pared de la casa, otra perdiéndose en la noche. Marcus, en cambio, disparó una vez, 2 veces, con la precisión mecánica de una máquina de matar perfectamente calibrada. Morrison cayó primero, un agujero perfectamente redondo en el centro de su frente. Su compañero duró 3 segundos más antes de que la segunda bala de Marcus encontrara su corazón. El pistolero cayó de rodillas, miró hacia abajo a la sangre que se extendía por su pecho y luego se desplomó hacia adelante sin decir palabra. El silencio que siguió fue tan completo que Marcus pudo oír su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor dulzón de la sangre y el aroma acre de las antorchas. 5 hombres habían llegado al galope, confiados en su superioridad y crueldad. 5 hombres yacían ahora inmóviles en la tierra del desierto, sus planes de fuego y violación convertidos en cenizas por la furia de un solo hombre marcado por las llamas. Marcus permaneció inmóvil por un momento, su pistola humeante aún en la mano, asegurándose de que no hubiera movimiento entre los cuerpos caídos. Era una precaución que había aprendido de la manera difícil. Un enemigo herido podía ser más peligroso que uno sano si tenía la desesperación suficiente. Cuando estuvo seguro de que todos estaban muertos, enfundó lentamente su Colt y se dirigió hacia la casa. Sus piernas se sentían como de plomo, no por cansancio físico, sino por el peso emocional de lo que acababa de hacer. Había matado antes, muchas veces, pero nunca había sentido esta mezcla particular de satisfacción justiciera y horror ante su propia capacidad para la violencia. «Elena», llamó suavemente, su voz ronca después de los gritos de batalla. «Ya es seguro. Pueden salir». La puerta se abrió lentamente y Elena apareció en el umbral con los gemelos aferrados a su falda. Sus ojos se movieron rápidamente por el patio, tomando nota de los cuerpos esparcidos, las antorchas que aún ardían, la sangre que formaba charcos oscuros en la tierra. Cuando su mirada se encontró con la de Marcus, él vio en ella una mezcla compleja de alivio, gratitud y algo que se parecía al terror. No terror de él, sino terror ante lo que había sido capaz de hacer por ellos. «Están», comenzó Elena. «Todos muertos», confirmó Marcus, notando cómo los gemelos se escondían parcialmente detrás de su madre. Los niños habían oído los disparos, habían sentido la violencia incluso desde dentro de la casa. Era otra inocencia perdida, otra cicatriz que llevarían para siempre. Elena se acercó lentamente, evitando mirar directamente los cuerpos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué hizo esto por nosotros? No nos conoce». Marcus se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello sudoroso. Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo. ¿Por qué había arriesgado su vida por extraños? ¿Por qué había revelado su posición y su identidad por una familia que había conocido apenas unas horas antes? «Porque era lo correcto», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la simplicidad de la respuesta. Elena estudió su rostro marcado por las cicatrices, buscando la verdad detrás de las palabras. Los hombres como estos no se detienen nunca. «Si Blackwater descubre lo que pasó aquí, lo va a descubrir», interrumpió Marcus. «Cuando estos 5 no regresen, va a enviar más, y después más. No va a parar hasta que nos mate a todos». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una sentencia de muerte. Elena se abrazó más fuerte a sus hijos, como si pudiera protegerlos del futuro que se aproximaba con solo mantenerlos cerca. «Entonces tenemos que irnos», dijo con una determinación que impresionó a Marcus. «Esta noche, ahora mismo». Marcus asintió, pero sabía que huir no sería suficiente. Blackwater tenía recursos, contactos, hombres por todo el territorio. Podía convertir su escape en una cacería que duraría años. Los encontraría eventualmente, y cuando lo hiciera, su venganza sería 10 veces peor que lo que había planeado originalmente. No, huir no era la respuesta. La única forma de proteger verdaderamente a Elena y sus hijos era ir directo a la fuente del problema. «Nos vamos a Esperanza», dijo Marcus, tomando una decisión que sabía cambiaría todo. «Los voy a llevar al padre Morrison, pero después...» «¿Después qué?», preguntó Elena, aunque por la expresión en su rostro
Ya sabía la respuesta. Marcus miró hacia el sur, hacia donde sabía que se alzaba la ciudad de Redemption, el bastión de poder de Blackwater. Después voy a terminar esto de una vez por todas. Elena se acercó más, hasta que pudo ver cada detalle de las cicatrices que marcaban su rostro. Usted no es solo un cazarrecompensas, ¿verdad? Hay algo más, algo que no me ha dicho. Marcus sintió que las defensas que había construido alrededor de su corazón se agrietaban bajo la mirada comprensiva de esta mujer extraordinaria. Había algo en ella que lo hacía querer confesar, querer liberar los secretos que había llevado solo durante tanto tiempo. «Mi nombre real es Marcus Delacroix», dijo en voz baja, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de lo más profundo de su alma. «Y hace 15 años, en un pueblo de Georgia, cometí el peor error de mi vida. Un error que mató a inocentes, que destruyó familias, que me convirtió en el monstruo que soy ahora». Elena extendió su mano lentamente, sin miedo, y tocó suavemente las cicatrices de su mejilla. El contacto fue como un bálsamo sobre heridas que nunca habían sanado completamente. «Los monstruos no salvan viudas y huérfanos», dijo con una suavidad que cortó más profundo que cualquier bala. «Los monstruos no lloran tumbas de extraños. Los monstruos no arriesgan sus vidas por hacer lo correcto». Marcus sintió algo húmedo corriendo por su mejilla buena, algo que no había sentido en años. Lágrimas, reales, genuinas, purificadoras. Los gemelos, sintiendo que el momento de peligro había pasado, se acercaron tímidamente. Miguel, o tal vez Diego, tocó la pistola en la funda de Marcus con curiosidad infantil. «¿Eres un héroe?», preguntó con la honestidad brutal de la infancia. Marcus miró hacia los cuerpos de los hombres que había matado, hacia la sangre que había derramado, hacia la violencia que había desatado en nombre de la justicia. «No lo sé, muchacho, todavía no lo sé». Pero mientras comenzaban a prepararse para el viaje nocturno hacia Esperanza, mientras cargaban las pocas posesiones de la familia en las alforjas de los caballos de los hombres muertos, Marcus sintió algo que no había experimentado en 15 años. La posibilidad de la redención. No sabía que esta noche marcaría solo el comienzo de una guerra que sacudiría todo el territorio. No sabía que Blackwater ya había recibido palabra de lo ocurrido y estaba reuniendo un ejército para cazarlos. Y no sabía que antes de que todo terminara, el monstruo del oeste tendría que enfrentar no solo a sus enemigos externos, sino también a los demonios que había llevado dentro de su corazón durante tanto tiempo. Todo lo que sabía era que por primera vez en años tenía una razón para luchar que iba más allá de la simple supervivencia. Tenía una familia que proteger, una deuda de honor que pagar y tal vez, solo tal vez, una oportunidad de convertirse en el hombre que había sido antes de que el fuego lo consumiera todo. Mientras cabalgaban hacia el norte bajo las estrellas del desierto, Elena sosteniendo a los gemelos dormidos en su silla, Marcus Delacroix hizo una promesa silenciosa a la noche. Terminaría lo que había comenzado, sin importar el costo. Y cuando todo hubiera terminado, tal vez podría mirarse al espejo sin ver un monstruo reflejándose de vuelta. El viento nocturno llevaba el olor de la muerte que habían dejado atrás, pero también algo más. El aroma tenue de las flores que los gemelos habían colocado en la tumba de su padre, un recordatorio de que incluso en el páramo más desolado, la belleza y la esperanza podían florecer. El pueblo de Esperanza aparecía en el horizonte como un espejismo de civilización en medio del páramo infinito, sus pocas luces parpadeando como estrellas caídas en la inmensidad del desierto. Era apenas pasada la medianoche cuando Marcus guió a su pequeña caravana por la calle principal, el sonido de los cascos de los caballos resonando contra las paredes de adobe de las construcciones dormidas. Los gemelos se habían quedado profundamente dormidos en los brazos de su madre durante el viaje, sus pequeños cuerpos relajados con la confianza absoluta de la infancia, ajenos al peligro que los perseguía como una sombra hambrienta. Elena había permanecido despierta durante todo el trayecto, sus ojos azules escrutando constantemente las sombras del desierto, buscando señales de persecución. Marcus había notado cómo sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía las riendas, no de miedo,
sino de la tensión acumulada de las últimas 48 horas. Había perdido a su esposo, había visto su hogar profanado, había presenciado una violencia que habría quebrado a almas más débiles. Pero aún estaba de pie. Aún luchaba, aún protegía a sus hijos con una ferocidad que impresionaba profundamente al cazarrecompensas marcado por las cicatrices. La iglesia de Esperanza se alzaba al final de la calle principal como un faro de esperanza en la oscuridad. Era una construcción modesta de adobe y madera, con una torre pequeña que albergaba una campana que había llamado a los fieles durante más de 20 años. Las ventanas mostraban el tenue resplandor de velas encendidas. El padre Morrison tenía fama de ser madrugador y de pasar largas horas en oración antes del amanecer. Marcus desmontó frente a la iglesia y ayudó a Elena a bajar con los niños dormidos. Los gemelos murmuraron en sueños, pero no despertaron, sus pequeños puños aferrados instintivamente a la falda de su madre. Era extraordinario cómo los niños podían encontrar paz, incluso en medio del caos. Cómo podían dormir profundamente mientras el mundo de los adultos se desmoronaba a su alrededor. «¿Está seguro de que el padre Morrison nos ayudará?», susurró Elena, ajustando a Diego en sus brazos mientras Marcus cargaba a Miguel. «No nos conoce y con nuestra situación, el padre Morrison es un buen hombre», respondió Marcus en voz baja, dirigiéndose hacia la puerta de la iglesia. «Hace 10 años, cuando era diferente, él me ayudó sin hacer preguntas. Si hay alguien en este territorio que entenderá, es él». Marcus golpeó suavemente la puerta de madera gastada, el sonido resonando en el silencio sagrado del interior de la iglesia. Después de unos momentos, escucharon pasos arrastrándose y el sonido de una tranca siendo removida. La puerta se abrió lentamente, revelando un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos bondadosos que reflejaban la sabiduría acumulada de décadas al servicio de su comunidad. El padre Morrison era un hombre pequeño y delgado, con manos suaves que hablaban de una vida dedicada a la oración más que al trabajo físico. Pero había una fortaleza en él que iba más allá de lo físico, una presencia que había consolado a cientos de almas perdidas a lo largo de los años. Cuando vio la figura imponente de Marcus en su puerta, con su rostro devastado por las cicatrices, no retrocedió ni mostró temor. En cambio, sus ojos se suavizaron con reconocimiento y algo que se parecía a la alegría. «Marcus de la Croix», dijo el sacerdote con una voz cálida que contenía ecos de un acento irlandés. «Han pasado años. Pensé que tal vez habías encontrado la paz que buscabas». «Padre Morrison», respondió Marcus, sorprendido por lo mucho que significaba para él el saludo sin juicio del anciano. «Me temo que la paz sigue siendo esquiva, pero estas personas necesitan ayuda, y usted es el único hombre en el territorio en quien confío completamente». Los ojos bondadosos del sacerdote se movieron hacia Elena y los gemelos dormidos, tomando nota de las ropas manchadas de sangre, del agotamiento que marcaba el rostro de la mujer, de la desesperación silenciosa que rodeaba a la pequeña familia como un manto invisible. Entren todos», dijo inmediatamente, haciéndose a un lado para permitirles el paso. «La casa de Dios siempre está abierta para quienes necesitan refugio». El interior de la iglesia era simple pero hermoso, con bancos de madera pulida que reflejaban la luz de las velas encendidas en el altar. El aire olía a incienso y cera de abeja, aromas que hablaban de décadas de oraciones y esperanzas depositadas entre estas paredes sagradas. Elena se detuvo en el umbral, claramente abrumada por la santidad del lugar después de tantas horas de violencia y terror. El padre Morrison los guió hacia una pequeña habitación adjunta a la iglesia que servía como su hogar personal. Era espartana pero cómoda, con una cama individual, una mesa pequeña, algunas sillas y una estufa de leña que irradiaba calor acogedor. Sin decir palabra, comenzó a preparar té mientras Marcus ayudaba a Elena a acomodar a los gemelos en la cama del sacerdote. «Cuéntenme qué ha pasado», dijo el padre Morrison una vez que todos estuvieron sentados con tazas humeantes en las manos. Su voz era suave pero autoritaria, la voz de un hombre acostumbrado a escuchar confesiones y ofrecer consejo. Elena miró hacia Marcus, incerta de cuánto debería revelar.
Él asintió alentadoramente, comprendiendo que la única forma de obtener la ayuda que necesitaban era ser completamente honestos sobre su situación. «Mi esposo fue asesinado por los hombres de Blackwater», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente pero manteniéndose firme. «Dijeron que les debíamos dinero, pero Carlos ya había pagado el préstamo. Vinieron a nuestra granja con intenciones terribles. Carlos trató de defendernos, pero eran 5 contra 1. El padre Morrison escuchó en silencio, sus ojos llenándose de dolor compasivo mientras Elena relataba los eventos de los últimos días. Cuando llegó a la parte donde Marcus había aparecido como su salvador, el sacerdote dirigió su atención al cazarrecompensas marcado por las cicatrices. «¿Y tú los mataste?», preguntó directamente, sin juicio en su voz. «A los 5», confirmó Marcus. «Iban a quemar la casa con Elena y los niños adentro». El padre Morrison asintió lentamente, procesando la información. «Nathan Blackwater es un cáncer en este territorio», dijo finalmente. «Durante años he visto las familias que ha destruido, las vidas que ha arruinado, pero nunca nadie había tenido el valor de enfrentarlo directamente». «Valor», repitió Marcus con amargura. «No fue valor, padre. Fue rabia. Rabia pura y antigua que finalmente encontró un blanco digno. A veces», dijo el sacerdote pensativamente, «la rabia y la justicia pueden parecer lo mismo. El desafío está en saber cuándo parar». Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una intensidad que rivalizaba con las llamas de las velas. «¿Nos ayudará, padre? ¿Nos dará refugio hasta que podamos encontrar un lugar seguro?» «Por supuesto», respondió inmediatamente el padre Morrison. «Pero deben entender que Blackwater no se detendrá aquí. Cuando descubra lo que pasó en su granja, va a querer venganza. Y va a saber que vinieron aquí. No hay muchos lugares en el territorio donde una familia puede buscar ayuda». Marcus se puso de pie, su decisión ya tomada. «Es por eso que no me voy a quedar. Mientras esté aquí, pongo a todos en peligro. Voy a partir al amanecer». «¿A dónde irá?», preguntó Elena, y Marcus pudo oír la nota de pánico en su voz. «A Redemption», respondió Marcus, nombrando la ciudad donde Blackwater tenía su sede de operaciones. «Voy a terminar esto de una vez por todas». El padre Morrison se puso de pie bruscamente, derramando té sobre la mesa de madera. «Marcus, eso es suicidio. Blackwater tiene un ejército de pistoleros. Su mansión es una fortaleza. Un hombre solo, sin importar qué tan hábil sea, no puede...» «Tal vez no», interrumpió Marcus, pero había una determinación férrea en su voz que no admitía discusión. «Pero no puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que dejé a esta familia en peligro. No puedo cargar con otra culpa, padre. Ya he cargado suficientes». Elena se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «No tiene que hacer esto por nosotros. Ya ha hecho más que suficiente. Podemos desaparecer, ir a California o México. Podemos empezar de nuevo en algún lugar donde Blackwater no nos pueda encontrar». Marcus tomó las manos de Elena entre las suyas, notando cómo se sentían pequeñas y frágiles, pero también fuertes, con la determinación de una mujer que había sobrevivido a lo impensable. «Elena», dijo suavemente, «hace 15 años, en un pueblo de Georgia, presencié algo terrible. Vi cómo hombres poderosos usaban su influencia para destruir a inocentes, y no hice nada para detenerlos. De hecho, fui parte del problema. Las personas murieron porque no tuve el valor de hacer lo correcto cuando importaba». Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Elena, mientras ella veía el dolor crudo en el rostro marcado de Marcus. «Estas cicatrices», continuó Marcus, tocando su mejilla desfigurada, «no son solo de fuego físico, son un recordatorio de cada día que he vivido desde entonces, sabiendo que fallé cuando más me necesitaban. No voy a fallar otra vez. No voy a dejar que Blackwater destruya más familias». El padre Morrison se acercó y puso una mano en el hombro de Marcus. «Hijo, la culpa puede ser tanto una prisión como un motivador. Has llevado esta carga durante 15 años. No es tiempo de perdonarte a ti mismo». Marcus miró hacia la cama donde los gemelos dormían pacíficamente, sus rostros angelicales iluminados por la luz suave de las velas. «Tal vez cuando esto termine, padre».
Tal vez cuando sepa que Elena y sus hijos pueden vivir sin miedo, podré encontrar algo parecido a la paz. Elena se acercó más hasta que pudo sentir el calor que irradiaba del cuerpo de Marcus. Si va a hacer esto, no va a ir solo, dijo con una determinación que sorprendió a ambos hombres. Elena no, comenzó Marcus, pero ella lo interrumpió con un gesto firme de su mano. Carlos era mi esposo, el padre de mis hijos. Su muerte merece justicia, no solo venganza. Y si usted va a arriesgar su vida por nosotros, entonces voy a asegurarme de que no muera solo en algún callejón de Redemption. Señora Morales, intervino el padre Morrison suavemente, entiendo su deseo de justicia, pero sus hijos la necesitan. No pueden quedarse huérfanos. Elena miró hacia sus gemelos dormidos y Marcus pudo ver la guerra interna que se libraba en su corazón. El amor maternal luchando contra el deseo de justicia, la necesidad de proteger contra la necesidad de hacer lo correcto. Padre, dijo finalmente, ¿cuidaría de Miguel y Diego si algo me pasara? ¿Se aseguraría de que crezcan sabiendo que sus padres lucharon por lo que era correcto? El anciano sacerdote la estudió durante un largo momento, viendo no solo la belleza que el dolor no había podido tocar, sino también la fortaleza de acero que había mantenido a su familia unida durante las peores crisis. Elena, dijo suavemente, sería un honor cuidar de sus hijos, pero también sería un honor ayudarla a asegurar que regresen a casa sanos y salvos. Marcus sintió que algo se expandía en su pecho, algo cálido y peligroso que no había sentido en años. Era esperanza, pero también algo más profundo. Era la sensación de que tal vez, después de 15 años de soledad autoimpuesta, había encontrado no solo una causa por la que luchar, sino también personas por las que valía la pena vivir. Si vamos a hacer esto, dijo Marcus, su voz tomando el tono profesional que usaba cuando planeaba operaciones peligrosas, necesitamos un plan. Blackwater no es solo un hombre rico con pistoleros, es inteligente, despiadado, y ha sobrevivido en este territorio porque siempre está 3 pasos adelante de sus enemigos. El padre Morrison se dirigió a una cómoda en la esquina de la habitación y sacó una botella de whisky irlandés que guardaba para ocasiones especiales. Sirvió 3 vasos pequeños y los distribuyó entre ellos. A la justicia, dijo levantando su vaso. A la familia, añadió Elena, sus ojos brillando con determinación férrea. A la redención, concluyó Marcus, y los 3 bebieron el whisky de un solo trago, sintiendo el calor líquido quemando sus gargantas como un juramento sellado con fuego. Afuera, el viento del desierto comenzaba a cambiar de dirección, trayendo consigo el aroma de lluvia distante y la promesa de tormentas por venir. En las colinas que rodeaban Esperanza, jinetes solitarios observaban el pueblo desde las sombras, esperando la luz del amanecer para reportar lo que habían visto a su jefe en Redemption. Nathan Blackwater ya sabía que sus 5 mejores hombres habían muerto. Ya sabía que alguien había desafiado su autoridad de una manera que no podía quedar sin respuesta, y ya estaba planeando una venganza que haría que los eventos de la granja de los Morales parecieran un juego de niños. La guerra por el territorio estaba a punto de comenzar, y en su centro se encontraban 3 almas unidas por el dolor, la esperanza y la determinación inquebrantable de que la justicia, sin importar el costo, prevalecería finalmente sobre la tiranía. Mientras Elena se acurrucaba junto a sus hijos dormidos y Marcus montaba guardia junto a la ventana, el padre Morrison se arrodilló ante el altar de su iglesia y oró como no había orado en años. No oró por victoria o venganza, sino por la protección de los inocentes y por la redención de un alma marcada por las cicatrices que había llevado su carga de culpa durante demasiado tiempo. En el silencio sagrado de la iglesia, con solo las velas como testigos, el anciano sacerdote irlandés hizo una promesa propia. Haría todo lo que estuviera en su poder para asegurar que Marcus de la Croix encontrara finalmente la paz que había estado buscando durante 15 años solitarios en el desierto. El amanecer llegó a Redemption como una promesa rota, tiñendo el cielo de rojo sangre que se reflejaban en las ventanas de la mansión de Nathan Blackwater como ojos demoníacos. La ciudad despertaba lentamente, ignorante
de que este día marcaría el final de una era de terror que había dominado el territorio durante más de una década. En las calles polvorientas, los comerciantes abrían sus tiendas con la resignación de quienes habían aprendido a sobrevivir bajo el puño de hierro de un hombre que consideraba el territorio entero como su propiedad personal. Nathan Blackwater se encontraba en el estudio de su mansión, una habitación opulenta decorada con trofeos de caza y obras de arte robadas, cuando llegó la noticia que había estado esperando. Era un hombre imponente de 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos grises que reflejaban la frialdad de una tormenta de invierno. Vestía un traje de 3 piezas hecho a medida que había costado más que lo que la mayoría de las familias del territorio ganaban en un año. Todo en él gritaba poder, riqueza y una arrogancia que había sido cultivada durante décadas de impunidad total. «Señor Blackwater», dijo el mensajero, un hombre nervioso llamado Peters que había cabalgado toda la noche desde la granja de los Morales. «Jake Morrison y sus hombres están todos muertos, señor». Blackwater no mostró ninguna emoción visible. Simplemente continuó limpiando meticulosamente una pistola Remington de plata que había pertenecido a un juez que se había opuesto a él años atrás. El juez había tenido un accidente muy conveniente y su pistola había pasado a formar parte de la colección de Blackwater. ¿Todos los 5? Preguntó con una voz tan suave como seda y tan peligrosa como una víbora de cascabel. «Sí, señor, y la mujer y los niños desaparecieron. Parece que alguien los ayudó a escapar». Blackwater finalmente levantó la mirada y Peter sintió que el aire se volvía más frío en la habitación. Había algo en los ojos de su jefe que prometía dolor para alguien, y Peter oró silenciosamente para que no fuera él. ¿Un solo hombre mató a 5 de mis mejores pistoleros? La pregunta flotó en el aire como una acusación. «Eso parece, señor. Por las marcas en el suelo, por la forma en que cayeron los cuerpos, definitivamente fue obra de un profesional, alguien que sabe lo que hace». Blackwater se recostó en su silla de cuero, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre el escritorio de caoba importada. En los 15 años que había controlado este territorio, nadie se había atrevido a desafiarlo tan directamente. Había aplastado a hombres más poderosos, había destruido familias enteras, había convertido pueblos prósperos en pueblos fantasma. Pero alguien, un solo hombre, había tenido la audacia de matar a sus hombres y desafiar su autoridad. «Peters», dijo finalmente, «quiero que reúnas a todos nuestros hombres, cada pistolero, cada matón, cada alma vendida que esté en mi nómina, y quiero que pongas una recompensa de $1000 por información sobre quién hizo esto. 5000 por traérmelo vivo». «¿Vivo, señor?». Los ojos de Blackwater brillaron con una crueldad que hizo que Peters deseara estar en cualquier otro lugar. «Oh sí, Peters, vivo. Porque voy a asegurarme de que este territorio entienda completamente qué pasa cuando alguien toca lo que es mío. Va a morir lentamente, públicamente, y de una manera que será recordada durante generaciones». Mientras Peters salía apresuradamente para cumplir las órdenes, Blackwater se dirigió a las ventanas de su estudio que daban hacia la ciudad que controlaba. Redemption se extendía ante él como un tablero de ajedrez. Cada edificio, cada negocio, cada alma una pieza en su juego personal de poder. Había construido su imperio sobre el miedo y la intimidación, y no iba a permitir que un solo acto de desafío lo derribara. Pero lo que Nathan Blackwater no sabía era que en ese mismo momento 3 figuras a caballo se acercaban a Redemption desde el norte, siguiendo senderos poco conocidos que evitaban las rutas principales. Marcus Delacroix cabalgaba en el centro, su rostro marcado por las cicatrices, oculto bajo la sombra de su sombrero de ala ancha. A su derecha cabalgaba Helena Morales, transformada por la determinación en algo más peligroso que una simple viuda en busca de justicia. Y a su izquierda, sorprendentemente, cabalgaba el padre Morrison, quien había insistido en acompañarlos a pesar de las protestas de ambos. «Padre», había dicho Marcus cuando el anciano sacerdote apareció montado en un caballo viejo pero resistente, «esto va a ponerse feo. No es lugar para un hombre de Dios». «Hijo», había respondido el padre Morrison,
Con una sonrisa que contenía más acero de lo que Marcus había esperado, he sido párroco en este territorio durante 20 años. He enterrado a las víctimas de Blackwater, he consolado a sus viudas, he bautizado a huérfanos cuyos padres él asesinó. Si hay alguien que tiene derecho a estar presente, cuando finalmente se haga justicia, soy yo. Elena había estado de acuerdo, viendo en el anciano sacerdote no solo un hombre de fe, sino también un testigo de los crímenes que se habían cometido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Los tres habían pasado la noche planeando, usando el conocimiento íntimo que el padre Morrison tenía de Redemption y sus habitantes. El sacerdote conocía cada callejón, cada edificio, cada persona que podría ayudarlos o traicionarlos. Más importante aún, conocía las rutinas de Blackwater, sus debilidades y los secretos que el magnate creía enterrados para siempre. Blackwater no es solo un hombre rico con pistoleros, había explicado el padre Morrison mientras estudiaban un mapa rudimentario de la ciudad. Es un hombre que ha construido su poder sobre secretos, chantaje, documentos robados, evidencia de crímenes que podría usar para destruir a cualquiera que se oponga a él. Esa evidencia está en su mansión, en una caja fuerte detrás de su escritorio. ¿Cómo sabe eso?, había preguntado Elena. El padre Morrison había sonreído tristemente. Porque hace 10 años intenté reunir evidencia para presentar ante las autoridades federales. Sobornos a jueces, asesinatos ordenados, documentos falsificados. Tenía todo lo que necesitaba para derribarlo. Pero la noche antes de que fuera a partir hacia la capital, sus hombres asaltaron la iglesia. Se llevaron todo y me dejaron vivo solo porque sabían que nadie creería a un sacerdote borracho. Marcus había notado la amargura en la voz del anciano, la culpa que había estado cargando durante una década. ¿Borracho? Durante 2 años después de eso, sí, había admitido el padre Morrison. Perdí la fe, perdí la esperanza, perdí la voluntad de luchar. Pero nunca olvidé dónde guarda Blackwater sus secretos y nunca dejé de esperar una oportunidad de redención. Ahora, mientras se acercaban a los límites de Redemption, Marcus se preguntaba si los tres no eran simplemente almas condenadas buscando una muerte gloriosa en lugar de redención real. Las probabilidades estaban completamente en su contra. Blackwater tenía docenas de hombres, recursos ilimitados y el control total sobre la ciudad. Pero también tenían algo que Marcus había aprendido a valorar durante sus años como cazarrecompensas. Tenían la razón de su lado, y a veces eso podía ser más poderoso que todas las armas del mundo. «Vamos a separarnos aquí», dijo Marcus cuando llegaron a una colina que dominaba la ciudad. «Padre, usted va a ir a la iglesia local y va a hacer correr la voz de que el monstruo del oeste está en la ciudad. Quiero que todos los hombres de Blackwater vengan a buscarme». «¿Y nosotros?», preguntó Elena. Marcus se volvió hacia ella viendo en sus ojos azules la misma determinación férrea que había visto en soldados veteranos antes de las batallas más desesperadas. «Nosotros vamos a ir directamente a la mansión. Mientras sus hombres me buscan en las calles, vamos a tomar lo que necesitamos de su caja fuerte». «Es un plan suicida», observó el padre Morrison. «Todos nuestros planes han sido suicidas», respondió Marcus con algo que se parecía a una sonrisa. «Pero hasta ahora han funcionado». Los tres se separaron en las afueras de Redemption, cada uno siguiendo su propio camino hacia lo que podría ser su destino final. Marcus se dirigió hacia el centro de la ciudad, su presencia imponente y su rostro marcado por las cicatrices causando revuelo inmediatamente entre los ciudadanos que se apartaban de su camino como si fuera una plaga personificada. No tuvo que esperar mucho. El primer pistolero apareció cuando Marcus llegó a la cantina principal. Un hombre joven y arrogante que claramente había oído hablar de la recompensa, pero había subestimado completamente a su objetivo. «¡Oye, cara de quemado!», gritó el pistolero, su mano descansando sobre la culata de su Colt. «Escuché que hay dinero por tu cabeza». Marcus se detuvo en medio de la calle, sintiendo los ojos de docenas de testigos sobre él. Era exactamente lo que quería. Atención, ruido, una distracción que mantuviera ocupados a los hombres de Blackwater mientras Elena y el padre Morrison hacían su trabajo. «Muchacho», dijo Marcus con una voz que llevaba el peso de cientos de enfrentamientos anteriores,
Puedes alejarte ahora mismo y vivir para ver otro amanecer, o puedes intentar cobrar esa recompensa y descubrir por qué me llaman el monstruo del oeste. El joven pistolero rió nerviosamente, claramente consciente de que se había convertido en el centro de atención de toda la calle. El orgullo y la codicia lucharon contra el instinto de supervivencia en su mente, y desafortunadamente para él, ganaron las emociones equivocadas. Su mano se movió hacia su pistola, pero nunca llegó a tocarla. El Colt 45 de Marcus apareció en su mano como por arte de magia. Escupió fuego una vez, y el joven pistolero se desplomó en el polvo de la calle con un agujero perfectamente redondo en el centro de su frente. El sonido del disparo se extendió por Redemption como ondas en un estanque, llevando el mensaje a todos los oídos que quisieran escuchar. El monstruo del oeste había llegado y había venido a hacer justicia. Mientras tanto, Elena y el padre Morrison se acercaban a la mansión de Blackwater desde la dirección opuesta, usando callejones y senderos que el sacerdote conocía como la palma de su mano. La mansión se alzaba como una fortaleza en el corazón de la ciudad, rodeada por muros altos y guardias armados. Pero el padre Morrison conocía un secreto que Blackwater había olvidado. Había un túnel que conectaba la bodega de vinos con el sótano de la iglesia local, construido durante los primeros días del asentamiento como una ruta de escape para los colonos originales. Por aquí, susurró el padre Morrison, guiando a Elena hacia una entrada oculta detrás de un grupo de cactus. Este túnel ha estado sellado durante años, pero yo mantengo la llave. El túnel era estrecho y húmedo, oliendo a tierra y tiempo. Elena tuvo que luchar contra la claustrofobia mientras seguía al padre Morrison a través de la oscuridad, iluminado solo por una linterna pequeña que el sacerdote había traído. Pero cada paso los acercaba más a su objetivo. Cada respiración los llevaba más cerca de la justicia que habían venido a buscar. Cuando finalmente emergieron en la bodega de la mansión de Blackwater, Elena pudo oír el sonido distante de disparos viniendo de la dirección del centro de la ciudad. Marcus había comenzado su distracción, y por el número de disparos, parecía que estaba teniendo éxito atrayendo la atención de los hombres de Blackwater. El estudio está en el segundo piso, susurró el padre Morrison, guiándola por una escalera de servicio que llevaba directamente desde la bodega hasta los niveles superiores de la mansión. Blackwater siempre está allí durante las mañanas, manejando sus negocios. Subieron silenciosamente. Elena con una pistola que había tomado de uno de los hombres muertos en su granja, el padre Morrison con una determinación que había estado construyéndose durante 10 años de culpa y arrepentimiento. Cuando llegaron al pasillo que llevaba al estudio, Elena pudo oír la voz de Blackwater a través de la puerta, hablando con alguien sobre la situación en el centro de la ciudad. Quiero que todos nuestros hombres vayan allá ahora. Ese maldito va a pagar por lo que hizo a Morrison y sus muchachos. Elena y el padre Morrison intercambiaron miradas. Era ahora o nunca. Elena pateó la puerta del estudio con una fuerza que sorprendió incluso al padre Morrison. Nathan Blackwater se volvió desde su ventana, sus ojos grises llenándose de sorpresa al ver a una mujer joven y a un sacerdote anciano irrumpiendo en su santuario privado. ¿Quién diablos? Comenzó, pero se detuvo cuando vio la pistola en la mano de Elena y la mirada de determinación mortal en sus ojos azules. «Soy Elena Morales», dijo con una voz que temblaba de rabia contenida. «Usted mató a mi esposo». Blackwater la estudió por un momento, y luego su rostro se iluminó con reconocimiento. «Ah, la pequeña granjera, debo admitir que estoy impresionado. No esperaba que fueras lo suficientemente inteligente para llegar hasta aquí. Ábrala», ordenó Elena, señalando hacia la caja fuerte detrás del escritorio de Blackwater. Todas las evidencias, todos los documentos, todo lo que ha estado usando para controlar este territorio. Blackwater rió, un sonido sin humor que llenó la habitación como veneno. ¿De verdad crees que voy a entregar el trabajo de toda mi vida a una viuda desesperada y a un sacerdote borracho? Fue entonces cuando el padre Morrison habló, su voz llevando una autoridad que hizo que Blackwater se detuviera a mitad de su risa. «Nathan», dijo el sacerdote, «conozco todos tus secretos. Sé sobre el juez Patterson, sobre el incendio del orfanato,
sobre los contratos falsificados que usaste para robar las tierras de los colonos. Sé sobre todo, porque yo era tu confesor antes de que te volvieras completamente al mal. El rostro de Blackwater palideció ligeramente. Había olvidado que años atrás, cuando era joven y aún tenía vestigios de conciencia, había confesado muchos de sus primeros crímenes al padre Morrison bajo el sello sagrado de la confesión. Esos secretos están protegidos por la confesión, dijo Blackwater, pero su voz había perdido algo de su arrogancia anterior. Estaban protegidos, corrigió el padre Morrison, hasta que rompiste el sello sagrado cuando mandaste a tus hombres a asaltar mi iglesia. Cuando profanaste la casa de Dios en busca de evidencia, liberaste mi alma de cualquier obligación hacia ti. Elena aprovechó la confusión momentánea de Blackwater para acercarse más, presionando el cañón de su pistola contra su sien. La caja fuerte, ahora. Blackwater miró los ojos de Elena y vio en ellos algo que lo hizo estremecer. Vio la misma frialdad implacable que él había perfeccionado durante años de crímenes. Vio a una mujer que había perdido todo y que no tenía nada más que perder. Con manos que temblaban ligeramente, Blackwater se dirigió a su caja fuerte y comenzó a girar la combinación. Dentro había pilas de documentos, bolsas de oro y fotografías comprometedoras que representaban décadas de chantaje y corrupción. «Todo esto», murmuró Elena viendo la evidencia de tantos crímenes, de tantas vidas destruidas. «Todo este tiempo». «Era solo negocios», dijo Blackwater débilmente. «Nada personal». «Para usted tal vez», respondió Elena, «pero para las familias que destruyó, para los hombres que asesinó, para los niños que quedaron huérfanos, era muy personal». Fue entonces cuando los disparos en el centro de la ciudad cesaron abruptamente. Un silencio ominosamente profundo se extendió sobre Redemption, roto solo por el sonido distante de pasos corriendo. «Marcus», susurró Elena, su corazón llenándose de terror al pensar que algo pudiera haberle pasado al hombre que se había convertido en mucho más que su protector. «Tranquila», dijo el padre Morrison, aunque él mismo parecía preocupado. «Marcus Delacroix ha sobrevivido a cosas peores que una docena de pistoleros de pueblo». Blackwater aprovechó la distracción momentánea para hacer un movimiento desesperado hacia una pistola escondida en un cajón de su escritorio. Pero Elena fue más rápida, golpeándolo con la culata de su arma y enviándolo al suelo. «Padre», dijo Elena mientras Blackwater gemía en el suelo, sangre corriendo de una herida en su cabeza, «recoja todos esos documentos. Vamos a asegurarnos de que cada crimen, cada asesinato, cada acto de corrupción vea la luz del día». Mientras el padre Morrison llenaba una bolsa con la evidencia acumulada, Elena mantuvo su pistola apuntada hacia Blackwater. Pero en lugar de odio, lo que sentía ahora era algo más parecido a la pena. Este hombre había tenido poder, riqueza, la capacidad de hacer bien en el mundo. En cambio, había elegido la oscuridad y ahora yacía en el suelo de su propio estudio, derrotado por una viuda y un sacerdote que habían encontrado el valor de enfrentar la injusticia. Los pasos que habían oído se acercaron más, y Elena sintió que su corazón se detenía cuando la puerta del estudio se abrió lentamente. Pero era Marcus quien apareció en el umbral, su rostro marcado por las cicatrices manchado de polvo y pólvora, pero vivo e ileso. «¿Están bien?», preguntó inmediatamente, sus ojos moviéndose rápidamente por la habitación para evaluar la situación. «Estamos bien», respondió Elena, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Y tenemos todo lo que necesitamos». Marcus se acercó a Blackwater, quien aún estaba consciente en el suelo. «Nathan Blackwater», dijo con una voz que era más triste que enojada, «tu reino de terror ha terminado». Blackwater lo miró con ojos llenos de odio y derrota. «Puedes matarme», dijo con voz ronca, «pero habrá otros como yo. Siempre los hay». «Tal vez», admitió Marcus, «pero no aquí, no ahora. Y gracias a la evidencia que has estado guardando tan cuidadosamente, las autoridades federales van a tener suficiente información para limpiar este territorio de arriba a abajo». Elena se acercó a Marcus, estudiando su rostro en busca de heridas. «¿Qué pasó allá afuera? Oímos muchos disparos». Marcus sonrió, y por primera vez
Elena vio algo parecido a la paz en sus ojos, marcados por el dolor. Resulta que cuando la gente de un pueblo finalmente ve que un tirano puede ser derrotado, encuentran el valor para luchar por sí mismos. Los ciudadanos de Redemption se unieron a mí contra los pistoleros de Blackwater. No fue una batalla, fue una revolución. El padre Morrison levantó la mirada de los documentos que había estado examinando. Marcus, algunos de estos documentos implican a funcionarios federales, jueces, incluso un senador. Esto va mucho más allá de un magnate local. Mejor, dijo Marcus, significa que la justicia va a llegar a todos los niveles. Elena se acercó a la ventana del estudio y miró hacia la calle principal de Redemption. Los ciudadanos estaban saliendo de sus casas y negocios, sus rostros mostrando una mezcla de alegría, incredulidad y esperanza. Niños corrían por las calles gritando de júbilo, mujeres abrazaban a sus esposos, hombres que habían vivido en miedo durante años finalmente se erguían con dignidad. «Mire», dijo Elena suavemente, llamando la atención de Marcus hacia la ventana. «Mire lo que hemos hecho». Marcus se acercó y vio lo que Elena había visto. Un pueblo que despertaba de una pesadilla, una comunidad que redescubría su propia fuerza, familias que finalmente podían mirar hacia el futuro sin miedo. «No», dijo Marcus, su voz llena de una emoción que no había sentido en 15 años. «Mire lo que hemos hecho juntos». Elena tomó su mano, sin importarle las cicatrices que la marcaban, sin importarle el pasado que había llevado a este momento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Marcus miró hacia Blackwater, quien había sido esposado con sus propias esposas decorativas, luego hacia el padre Morrison, que continuaba catalogando evidencia, y finalmente hacia Elena, cuyos ojos azules brillaban con una esperanza que él había ayudado a encender. «Ahora», dijo Marcus, sintiendo como si un peso que había llevado durante 15 años finalmente se hubiera levantado de sus hombros, regresamos a Esperanza, recogemos a Miguel y Diego, y comenzamos a construir la vida que todos merecemos. Elena sonrió, y en esa sonrisa Marcus vio no solo su futuro, sino también su redención. Las cicatrices en su rostro siempre estarían allí. Los recuerdos de Georgia nunca desaparecerían completamente, pero por primera vez desde el fuego que había cambiado su vida, Marcus Delacroix podía imaginarse un mañana que no estuviera definido por el dolor del ayer. El padre Morrison se acercó a ellos, sosteniendo un documento particular. «Marcus», dijo con una sonrisa que era parte triunfante, parte traviesa, «parece que Blackwater tenía una póliza de seguro de vida muy generosa, y según este documento, en caso de su muerte o arresto por actividades criminales, todos sus bienes serían distribuidos a las familias que había perjudicado». Elena miró el documento con asombro. «Eso significa, dijo el padre Morrison, que usted y sus hijos no solo van a estar seguros, sino que van a tener los recursos para reconstruir su vida. Y significa que cada familia en este territorio que fue lastimada por Blackwater va a recibir justicia no solo legal, sino también financiera». Marcus sintió algo húmedo corriendo por su mejilla buena. Otra vez lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento. Eran lágrimas de alegría, de esperanza, de la realización de que el círculo finalmente se había cerrado. «¿Sabe qué pienso?», dijo Elena, acercándose a Marcus hasta que pudo sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «Pienso que las cicatrices no siempre son signos de debilidad. A veces son prueba de que sobrevivimos a algo que debería habernos matado. Son evidencia de nuestra fuerza, no de nuestro fracaso». Marcus la miró, viendo en sus ojos algo que había perdido la esperanza de encontrar jamás. Aceptación completa, amor incondicional, la promesa de un futuro compartido que no estaba limitado por los errores del pasado. «Elena», dijo suavemente, «no sé si merezco una segunda oportunidad». «Nadie merece las segundas oportunidades», respondió ella, tocando suavemente las cicatrices de su mejilla. «Pero todos las necesitamos. Y algunas veces, si tenemos mucha suerte, las encontramos en los lugares más inesperados». Afuera, las campanas de la iglesia local comenzaron a repicar, no llamando a misa, sino celebrando la liberación de un pueblo.
El sonido se extendió por las colinas del desierto, llevando la noticia a todas las comunidades vecinas. La tiranía había terminado, la justicia había prevalecido, y un nuevo día había amanecido en el territorio. Mientras los tres salían de la mansión de Blackwater, Marcus con Elena de su brazo, el padre Morrison cargando las bolsas de evidencia que cambiarían el territorio para siempre, las campanas continuaron repicando. Y en su sonido, Marcus Delacroix escuchó algo que no había oído en 15 años. La música de la redención, la canción de las segundas oportunidades, la promesa de que incluso los corazones más marcados por las cicatrices podían aprender a amar de nuevo. El monstruo del oeste había muerto en las calles de Redemption. En su lugar había nacido algo nuevo, un hombre que había encontrado su camino de regreso a la luz, una familia forjada en el fuego de la adversidad y una comunidad que había redescubierto el poder de enfrentar la injusticia cuando se unen con un propósito común. Y en una pequeña iglesia en Esperanza, dos gemelos de 5 años despertaron de su siesta y corrieron hacia la ventana, porque habían oído algo en el viento del desierto que les decía que sus días de miedo habían terminado y que la familia que habían perdido había sido reemplazada por algo aún más fuerte, una familia elegida, forjada en amor y sellada en justicia, que los protegería y los amaría por el resto de sus días. El desierto de Arizona continuó siendo vasto e implacable, pero ya no era un lugar donde solo los más fuertes sobrevivían. Ahora era un lugar donde la justicia podía florecer, donde las familias podían crecer en paz y donde incluso los hombres más marcados por las cicatrices podían encontrar redención en los brazos del amor y la aceptación. Las flores que los gemelos habían colocado en la tumba de su padre se marchitaron y murieron, pero las semillas que llevaban fueron esparcidas por el viento del desierto, encontrando tierra fértil en corazones que habían aprendido que la verdadera fuerza no venía de la violencia, sino del valor de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Y cuando las generaciones futuras contaran la historia del día en que la tiranía murió en el territorio de Arizona, hablarían no solo del monstruo del oeste y su pistola humeante, sino también de una viuda valiente que se negó a dejarse victimizar, de un sacerdote que encontró su camino de regreso a la fe, y de dos pequeños gemelos que crecieron sabiendo que el mundo, a pesar de toda su crueldad, aún contenía suficiente amor y justicia para que valiera la pena luchar por él.